Muy buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar de la plataforma Let's Slack. Mi nombre es María José Gutiérrez, yo soy experta técnica de la Secretaría de la Plataforma Regional de Estrategias de Desarrollo Bajo en Emisiones, Let's Slack, y quisiera agradecerles a todos por estar con nosotros el día de hoy. Agradecer también a nuestros panelistas por estar con nosotros hoy para compartir sobre el avance en el desarrollo de las energías renovables en Latinoamérica. Hoy tenemos con nosotros a dos panelistas, a Andrés Shushny y Daniela Roth. Andrés Shushny es licenciado en física, tiene un doctorado en economía y es director de estudios, proyectos e información de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Y él nos va a hacer una primera presentación para introducir el tema de avance de las energías renovables en América Latina. Posteriormente, Daniela Roth, quien es bachiller en geología y tiene una maestría en hidrología y otra en gestión de energías renovables. Daniela es especialista en energía renovable y coordinadora del proyecto NAMAS Energía del Ministerio de Energía y Minas del Perú, MINAM, y coordinado en conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, IGEF. Daniela nos va a presentar, posterior a la presentación inicial de Andrés, los NAMAS de energía renovable conectado y no conectado en el Perú. Vamos a proceder inicialmente con la presentación de Andrés y después vamos a hacer preguntas le vamos a pasar cualquier consulta que tengan ustedes los participantes a Andrés. Entonces les voy a pedir que por favor cualquier pregunta que tengan durante su presentación la vayan anotando en el chat que tienen en el panel de control de la plataforma GoToWebinar. Y yo se las voy a hacer llegar a Andrés terminada su presentación. Luego procederemos con la presentación de Daniela y seguidamente con preguntas para Daniela para finalizar. Entonces, nada más también recordarles a todos y comentarles que el material de este webinar y la grabación va a estar disponible en la página web de Let's Slack, finalizado el webinar. Y ya, sin más introducción, entonces quisiera pasarle la palabra a Andrés Shushny para que por favor comparta con nosotras su presentación sobre el avance de las energías renovables en América Latina. Adelante, Andrés, por favor. Bueno, espero me escuchen bien, si alguien me puede confirmar, mejor. Sí. Pero bueno, acá estoy. Te escuchamos bien, Andrés, y te vemos. Lo que no vemos es tu presentación. Sí, ahora la voy a poner. Perfecto. Primero que nada, quería presentarme. Bueno, soy director de estudios, proyectos e información de la OLADE. La OLADE es una organización regional que tiene como objetivo brindar asistencia técnica a sus estados, a sus países miembros, que son prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe. Y bueno, estamos embarcados en, básicamente tenemos el mandato de recopilar información estadística regional en el ámbito de la energía. Estamos trabajando en el PALSE, Programas para la Promoción de Eficiencia Energética. Estamos realizando estudios en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, todo enfocado al ámbito de la energía. Dicho esto, paso a dar la presentación, en la que básicamente les voy a mostrar un panorama general de la situación de las energías renovables en América Latina. Ahí se ve bien la presentación. Sí, se ve muy bien. Perfecto. Adelante. Bueno, voy a dar un pantallazo más bien desde la perspectiva macro, desde la perspectiva regional, por un lado, y estableciendo al principio una comparación entre lo que es América Latina y el Caribe con el resto del mundo, ¿no? Digamos, no estamos tan mal en materia de energías renovables. América Latina tiene una matriz caracterizada, digamos, por una oferta primaria caracterizada básicamente por el uso de gas natural y petróleo y derivados, básicamente de uso en el transporte. Tienen una penetración muy importante en el tema de biomasa, particularmente en Centroamérica, ya lo vamos a ver, y en lo que hace al uso de carbón mineral, si bien hay algo de generación térmica con carbón mineral, es relativamente baja la proporción en relación
al mundo. Acá vemos que el mundo, la proporción de renovables a nivel global es del 10%, mientras que en América Latina y el Caribe estamos en el 25%, en lo que es a consumo primario. En lo que hace a generación eléctrica, estamos muy bien, tenemos una importante oferta de electricidad proveniente de la hidroelectricidad, y de la hidroenergía. Utilizamos gas natural bastante profundidad, con un 27%. Digamos, si bien el gas natural es una fuente de origen fósil, sabemos de que en términos ambientales es mucho más beneficiosa que el uso, los usos térmicos a través de, perdón, la generación térmica a través del uso del carbón, ¿no? Bueno, tenemos, hay como se ve también, se usan bastante, hay algunas centrales que utilizan diésel, petróleo derivados y algo de biomasa, ¿no? En relación a la capacidad instalada, vamos a ver por distintas fuentes. A nivel global, la capacidad instalada ha crecido prácticamente exponencialmente, mucho más obviamente a nivel global en los países desarrollados que lo que se da en América Latina. En América Latina recién estamos empezando a trabajar con la energía eólica. Los costos nivelados digamos, de la generación eólica han bajado sustancialmente, y en ese sentido América Latina aprovechó el buen momento de empezar a invertir ahora y no de haberlo hecho años antes, donde los costos eran mucho mayores, ¿no? Ya vamos a citar eso más en detalle, ¿no? En relación a la geotermia, América Latina es una región importante en el uso de geotermia, muy particularmente todo lo que es Centroamérica, y en Sudamérica. Chile este año inauguró la primera central geotérmica en Sudamérica, así que ya en un ratito vamos a ver los potenciales. Hay gran potencial, y en Centroamérica es una de las importantes fuentes para generación renovable. En energía solar, bueno, el mundo ha crecido, o sea, la cantidad de megawatts generados en el mundo supera los 300.000, los 300 gigas a nivel global, y América Latina tiene una participación muy incipiente, muy ínfima en términos relativos, y lo mismo que pasa con la energía eólica. Es en estos años donde los costos recién empiezan a viabilizar la realización de negocios rentables o de ofertas de licitaciones, digamos, a nivel competitivo, con lo cual, si bien el nivel es incipiente, esperamos que en los próximos años la penetración de solar, de fotovoltaica, se incremente, particularmente en Chile. Chile tiene la región de Atacama, donde tiene un nivel de irradiancia enorme a nivel, digamos, de energía solar. Y bueno, en relación al 2015, con respecto al año pasado, se ha duplicado la capacidad de la de generación. Por hoy es el mayor productor regional, con proyectos que me consta que se vienen de suma importancia, no solo demostrativos, sino que ya se está trabajando en el ámbito de la minería para abastecer a grandes consumidores, ¿no? Si vemos la matriz energética a nivel de subregiones, vemos que hay una gran disparidad. Ahí en este gráfico se puede ver el caso de Centroamérica, donde el uso de biomasa es muy importante. Digamos, se lo utiliza a nivel de usos de calentamiento, de cocción en los hogares, y el uso a veces no es sostenible, no es un uso moderno, como se dice. Otras regiones no son tan... Bueno, Brasil también tiene un importante, digamos, proporción de uso de biomasa, pero en el caso de Brasil es fruto de el bioetanol, que se utiliza como combustible en sustitución a las gasolinas de los automóviles de fuel, ¿no? Vemos que, bueno, Argentina tiene una proporción grande en el uso de gas natural, y bueno, el gas natural
se utiliza en muchas subregiones, en la región andina también, en el Caribe, particularmente países como Barbados, y especialmente es un exportador neto de gas natural, con regasificadoras, así que obviamente aprovechan recursos como parte de su oferta, ¿no? Vamos ahora al tema del potencial hidroeléctrico. Muchos países, como el caso de Uruguay, el caso de Venezuela, el de Brasil, están, en relación a la capacidad instalada, están llegando ya al límite de su potencial. El caso de Uruguay, esa limitación en la generación hidro fue la que produjo el gran cambio que voy a describir más adelante en relación a que hoy Uruguay es el primer país de América Latina y el segundo del mundo en relación a su proporción de penetración de energías renovables no convencionales, así que es un país guía en la materia y que voy a comentar más adelante, ¿no? Otros países como Ecuador, Honduras, tienen potenciales hidroeléctricos importantes. El caso de Ecuador, se instalaron 8 centrales hidroeléctricas en los últimos 10 años, así que la proporción, digamos, hay un gran potencial por desarrollar, pero también se ha desarrollado un importante potencial que ha cambiado sustancialmente la estructura de la matriz de generación eléctrica de Ecuador en los últimos años. Vamos al potencial geotérmico. Obviamente no podemos poner acá una gráfica de todos los países porque no todos tienen montañas que están en niveles de actividad que generan potencial geotérmico, pero bueno, Chile es un país con un enorme potencial. Ecuador también tiene un potencial inexplorado, como decía recién, en Sudamérica. Chile es el primer país que instaló una central geotérmica. Perú también tiene un gran potencial no explotado, y los países de Centroamérica, si bien ya han desarrollado y tienen capacidad instalada, todavía tienen un potencial por desarrollar, particularmente Nicaragua, Guatemala y México también tendría ahí un potencial importante. En relación a la capacidad instalada eólica y solar, vemos que hay una disparidad a nivel global. El grado de penetración en términos relativos es muy bajo, pero vemos que Brasil ha trabajado mucho el tema de la eólica, incluso hay proyectos, o sea, Brasil ya está desarrollando sus propias turbinas para generación eólica, o sea que es interesante porque su capacidad de generación está abastecida por componentes locales de producción, no importan turbinas, sino que tienen capacidad de fabricación propia. Bueno, Uruguay ha tenido, ahí se ve un pico importante en lo que a generación eólica respecta, y Argentina también, y se espera en los próximos años que se incremente bastante el tema de la penetración eólica y fotovoltaica de Argentina, básicamente por las 3 etapas de la licitación de Renovar, que es el programa de licitaciones que se lanzó desde hace un año esta parte. México también tiene, obviamente, grandes volúmenes. Estamos hablando de los países grandes porque, bueno, son en términos absolutos los que obviamente han generado más, pero Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana han tenido desarrollos importantes tanto en la eólica como la solar, ¿no? Acá este último gráfico que muestro, vemos acá la capacidad instalada en forma agregada para América Latina y el Caribe, y vemos la importancia de la hidroelectricidad. No lo comenté, pero si bien el potencial de la hidroelectricidad, de las hidro, en algunos países está llegando como al límite o sea, la capacidad instalada está llegando al límite de su potencial, hay por desarrollar mucho en lo que respecta a las pequeñas generadoras de hidroelectricidad, la pequeña hidro, como se le dice, ¿no? Así que bueno, y la generación térmica obviamente sigue siendo importante. Hay que trabajar mucho, sabemos que las energías eólicas y las energías fotovoltaicas
tienen un grado de variabilidad o intermitencia que implica atender, digamos, mucho más al detalle los mecanismos de despacho de esas energías, ¿no? Y en ese sentido, desde OLADE estamos proponiendo la importancia de la integración energética, o sea, la importancia de compartir, de realizar intercambios de energía entre los países como una forma de sustitución o de complementar esa variabilidad, como una forma de verlo como si fuera un almacenamiento de energía en términos, digamos, de esa variabilidad de la que les hablo. Lo mismo también se está trabajando mucho en compensar la variabilidad de las energías eólica y fotovoltaica con la hidroenergía. Las centrales de embalse pueden acumular agua y es una forma de almacenamiento y de esa manera se trabaja el despacho eléctrico de una manera dinámica en la que cuando se genera una baja, por ejemplo, durante las noches en la generación fotovoltaica, ahí opera y compensa la hidroelectricidad, así como decía antes, la integración energética, o sea, los intercambios entre países. Es importante destacar el caso de Centroamérica, el CIEPAC, que es el sistema de interconexión que conecta desde Panamá hasta México a todos los países de esa subregión de Mesoamérica, y ha resultado ser muy exitoso la iniciativa porque genera esa complementariedad y hace que los precios bajen, que las tarifas se puedan mantener cortas, que se puedan reducir los subsidios, o sea, por lo cual tiene beneficios macro relativamente importantes. Unos indicadores más para mostrar, y voy a ya una cosa un poco más conceptual. Acá tenemos el índice de renovabilidad, que muestra la relación entre la oferta de renovables versus la oferta total. Tenemos valores muy altos en el Cono Sur, básicamente por el tema de la hidroelectricidad, el caso de Brasil también. Y al lado tenemos la oferta de energía primaria renovable per cápita, o sea, vemos cómo ha evolucionado en términos per cápita, o sea, en general los países están creciendo. Obviamente tenemos que apoyar a los países del Caribe, estamos en varios proyectos por desarrollar en el Caribe, porque las islas del Caribe, o sea, no tienen hidroelectricidad, dependen de los combustibles fósiles, y bueno, tienen también el fenómeno, algunas islas de los eventos climáticos extremos, con lo cual obviamente los niveles de energías renovables son bajos, porque un huracán puede afectar muy sustancialmente un campo de turbinas eólicas, ¿no? Bueno, acá también vemos el índice de consumo de biomasa en el sector residencial, y como les decía, Centroamérica tiene un nivel altísimo de consumo en el sector residencial, que llega a superar el 80%, o sea, en los hogares, particularmente hogares pobres, se cocina usando biomasa. Digamos, hay países que tienen niveles de acceso altos, pero no tan altos a la electricidad como otros países. O sea, en Sudamérica los niveles de acceso a la energía están por sobre el 90%. En Centroamérica están, algunos países como Costa Rica tienen niveles altos, pero otros países como Nicaragua, Guatemala, particularmente Haití, también tienen niveles muy bajos, no muy bajos, pero niveles bajos de acceso a la energía, ¿no? O sea, también acceso a la energía eléctrica. Y obviamente en el Caribe también hay un uso residencial de biomasa importante. Bueno, el gráfico de la derecha lo que nos muestra es la dependencia de la oferta renovable a la dendroenergía, o sea, al uso de biomasa. Y también se corrobora lo mismo que decía antes, en lo que es porque la biomasa, el uso de leña para cocción es un recurso renovable que en términos, que si bien genera emisiones, en términos de balance, se computa como que no emite porque la emisión que genera su consumo se compensa con el proceso
de fotosíntesis que genera no creación, su proliferación, su crecimiento, ¿no? Finalmente estoy mostrando acá el índice de dependencia hidroeléctrica de la oferta renovable, o sea, cuánto de la oferta renovable es hidroeléctrica, por decirlo de alguna manera, y ahí aparece obviamente las zonas como el Cono Sur y la región andina, como con importantes proporciones de dependencia, digamos, de toda la proporción de renovables, hay una proporción muy importante de hidroelectricidad, algo menos en Brasil, y en Centroamérica y en, bueno, México, niveles más bajos de dependencia a la hidroelectricidad. Básicamente esto obviamente depende de condiciones digamos, geográficas, ¿no? De las condiciones digamos, de la disponibilidad o no de ríos que puedan generar centrales de embalse, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuáles son, ya terminando, los principales drivers o los factores que están impulsando las energías sostenibles en América Latina? Bueno, obviamente el Acuerdo de París y los NDCs, o sea, las contribuciones que los países deben realizar para mitigar el cambio climático, son parte de promover un uso sostenible de la energía, y a mí me gusta hablar de energías sostenibles y no solo de renovables para poner el mix entre energías renovables y eficiencia energética, porque no son compartimientos estancos, sino que se interrelacionan, ¿no? Otro driver importante es, digamos, la disponibilidad de recursos potenciales grandes, como mostré antes, ¿no? En el tema de geotermia, en el tema eólico y la hidro, y en la solar fotovoltaica. El incremento de la oferta de tecnologías, o sea, ya incluso tenemos fabricantes regionales, como comentaba antes, el hecho de que los costos nivelados de la energía hayan bajado sustancialmente, particularmente para la eólica y la fotovoltaica, y digamos, el acceso a las líneas de crédito y el acceso a financiamiento a través de mecanismos como el GEF, como el GTF, el Green Climate Fund, y digamos, que ha concitado el interés de entidades financieras, o sea, ya empieza a viabilizarse la posibilidad de que las renovables sean un negocio rentable, entonces ya se empiezan a estudiar proyectos y se empiezan a realizar, ¿no? Y bueno, obviamente, otro driver es el hecho de que en términos netos, América Latina es un importador de energía, no países como Venezuela o Brasil o México de repente, pero sí países como los de Centroamérica, y eso obviamente genera una dependencia, una falta de autarquía que hace que las renovables sean digamos, una fuente importante a considerar para reducir esa dependencia. Las barreras, bueno, hay barreras macroeconómicas, barreras de origen vinculadas al sector energético, escasez de instrumentos y barreras técnicas. A nivel macroeconómico, básicamente lo más importante es que las tasas de interés, los riesgos país digamos, las tasas de interés en América Latina son más altas que lo que son en otras regiones, con lo cual la rentabilidad de los proyectos en relación a esas tasas a veces se puede poner en compromiso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos de los acuerdos de compras de energía se realizan, están nominados en dólares, y ahí hay un riesgo cambiario importante para aquellos países que no están dolarizados, ¿no? También están los riesgos vinculados al sector energético, el tema de los subsidios a los combustibles, que en algunos países todavía existen, las externalidades, mercados, la inmadurez de los mercados, o sea, los sistemas financieros dentro de muchos países no tienen el nivel de capacitación como para, digamos, sobre el conocimiento sobre cómo evaluar proyectos energéticos, y entonces se desestiman. También hay una cierta incertidumbre en relación a lo que es la demanda futura de energía. Hay muchos países, los niveles de pérdidas no técnicas de América Latina, las pérdidas no técnicas son las pérdidas que se dan en los sistemas de transmisión y distribución,
que no tienen un origen técnico-físico, que son pérdidas naturales, sino que son pérdidas provocadas por ineficiencias en el sistema, por hurtos de energía, etcétera, ¿no? Bueno, los niveles de pérdidas son sustancialmente altos y eso obviamente hace que los costos de energía, que las tarifas energéticas sean más altas y obviamente es uno de los riesgos sobre los cuales hay que considerar. Y, digamos, la escasez de instrumentos tiene que ver con la débil maduración de nuestros sectores financieros. O sea, no tenemos instrumentos financieros para financiar a la banca mayorista o títulos que financien la generación renovable, etc. Y finalmente están las barreras técnicas, que son aquellas vinculadas a la capacitación, a la ausencia de estándares, a la ausencia de tener una infraestructura de la calidad, en el sentido de una metrología. O sea, por ejemplo, un país puede comprar paneles fotovoltaicos que digan, a una empresa que digan que generan una cantidad de kilowatts hora determinada, pero hay que comprobarlo eso, porque puede no ser ese mismo nivel, con lo cual los países requieren de una infraestructura de la calidad. Por ejemplo, en el tema de etiquetado de electrodomésticos en eficiencia energética es un tema relevante. Conocemos el caso de alguna automotriz que falsificaba sus datos sobre las emisiones de gases, ¿no? Bueno, eso pasa y entonces muchos electrodomésticos dicen que tienen un nivel de consumo, pero eso tiene que comprobarse a través del sistema de medición y verificación, ¿no? Ya para terminar, como comentaba antes, me parece importante comentar el caso de la República Oriental del Uruguay, que es el segundo país del mundo y el primero en América Latina en su nivel, su share, su participación en energías renovables no convencionales. ¿Cómo surgió esto? En el año 2008, en 2007, hubo una sequía que generó una caída enorme de la hidraulicidad de las centrales hidro que gestionaba Uruguay y entró en una crisis energética. Eso obligó al país a replantear su política energética y lo interesante es que fruto de esa crisis se generó un consenso de país, se armó una comisión multipartidaria en el Congreso, una comisión de energía, y se planteó una política de Estado, o sea, algo que trascendía a la política de gobierno, y por lo tanto se pudo acelerar el proceso de negociación de la determinación de leyes. Se generaron un conjunto de leyes que a través de un proceso de aprendizaje fueron modificándose a medida en que las necesidades de la programación o de esta planificación lo requerían, ¿no? Se establecieron contratos de licitación a 10 o 20 años, o sea, la UTE, que es la empresa eléctrica de generación y transmisión y distribución de Uruguay, generó contratos asegurando ciertos precios prefijados a los a los ofertantes de las licitaciones, y obviamente eso generó un marco de estabilidad y aseguramiento de una cierta rentabilidad. Interesante es que en algunos casos, en algunas licitaciones, se prefijaron condiciones para componentes locales, o sea, para que no sea solo una importación de equipos, sino que haya cierta producción local. Siempre se puede incorporar en las estructuras, tal vez la tecnología de punta, la tecnología de las turbinas se tengan que importar, pero las torres se pueden construir a través de empresas de ingeniería local, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Uruguay se procedió también, hubo exoneraciones a los impuestos a la renta por una cantidad de años de manera escalonada. Se exoneró de los pagos de peaje por transmisión, dado que UTE manejaba, tenía el monopolio de la transmisión, se liberó ese peaje, y en algunos casos, en algunas compras se hizo una exoneración del IVA, ¿no? Otro tema, bueno, el tema del marco jurídico, y se generaron instrumentos, tanto leyes para la realización de estas licitaciones como para
fomentar la investigación en el ámbito de las energías no convencionales, y ahí, bueno, las universidades, como la Universidad de la República, participaron muy activamente en la formulación de estos programas, ¿no? Y otro tema importante, que se desarrollaron programas específicos, no genéricos, sino específicos por fuente. Hay un programa específico de eficiencia energética, un programa de energía eólica, uno de generación con biomasa y uno de solar fotovoltaico. Entonces, el hecho de que haya un programa específico por fuente genera un mayor expertise, una mayor experiencia y, en la capacidad de formular las licitaciones, en refinarlas, etcétera. Y bueno, otra cosa importante es que se generaron instrumentos de información que fueron clave. Básicamente se generaron mapas de vientos, mapas eólicos, mapas solares, mapas forestales, que esa información fue clave para determinar dónde convenía instalar, dónde había mayor potencial de rentabilizar, digamos, la inversión según la ley radiancia o los vientos, ¿no? Y una cosa muy importante, digamos que hubo una muy buena coordinación entre lo que es el Ministerio de Industria, Energía y Minería, donde está la Dirección Nacional de Energía, y esta empresa UTE, que es la generadora y transmisora de electricidad, y las asociaciones de generadores y de energías renovables. O sea, hubo una muy buena coordinación. O sea, y esto fue lo que logró que en menos de 5 años Uruguay pase a tener una baja penetración de fuentes no convencionales a ser líder global en su proporción. Lo importante destacar acá que todo este proceso finalmente derivó en que esto se transformó en un buen negocio y se generó un mercado, y se está generando un mercado que está promoviendo la instalación y la generación, y se están sustituyendo, digamos, por fuentes de origen térmico, etc. Así que me parecía importante destacar este caso. Así que bueno, ya con esto creo que daría por terminada mi presentación. Aquí está mi muchas gracias, les agradezco, bueno, y me quedo abierto a las preguntas para que me pueda ahí responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por tan interesante presentación. Sin duda, muy interesante ver toda la evolución que han tenido las energías renovables y repasar desde conceptos como, por ejemplo, lo que mencionabas de energías renovables versus energías sostenibles, hasta el caso de Uruguay, que sin duda muy interesante. Tenemos varias preguntas. Antes de leértelas, nada más recordarle a los demás participantes que no han hecho sus preguntas y también quisieran hacerlo, que por favor las escriban en el chat. Y si gustan, nos dicen también de dónde nos acompañan. Voy a iniciar, Andrés, un poco por el final, y lo que decías de las barreras, inclusive el caso, lo que se resaltaba en el caso de Uruguay, de la normativa. Tenemos dos preguntas relacionadas con el tema normativo, de regulación. Nos dice Kelly Regalado Bobadilla, de Perú, que específicamente en Perú hay zonas potenciales para el desarrollo de proyectos geotérmicos. Sin embargo, respecto a temas normativos políticos, se ha limitado mucho el avance. Y sobre esta perspectiva, ¿cómo se han comportado otros países en Latinoamérica? Y relacionado con eso, también tenemos una pregunta de Aldo, que comenta que en la región existe mucha regulación, o por el contrario, el mercado energético es más libre como en Europa. O sea, ¿cómo se compara este tema de la regulación con Europa? Entonces, un poco cómo esa regulación o esos temas políticos pueden ser también una barrera y cómo nos comparamos con el resto del mundo. Obviamente que hay que, y el caso de Uruguay lo muestra, hay que pasar por una curva de aprendizaje, ¿no? O sea, ahora, básicamente a partir del año pasado, los precios, los costos, lo que se llaman los costos nivelados de la energía, por cada fuente, en el caso de las renovables se hizo competitivo, y en este momento, digamos, ya se puede viabilizar la realización de negocios en el ámbito de las no convencionales.
algo que hace unos años era más que nada, tenía un carácter demostrativo, ¿no? O sea, o de promoción de innovación, porque no eran proyectos rentables. Lo que resulta importante es que los marcos regulatorios sean consensuados, que se generen a través de políticas de Estado, o sea, como pasó en Uruguay, donde se estableció un comité interparlamentario que definió como una prioridad de Estado y en ese sentido no como una política de gobierno donde de alguna manera se empiezan a generar pujas tanto de origen económico como de origen político, ¿no? Eso es importante. Los países están avanzando, todos los países están, digamos, avanzando en formulación de leyes de eficiencia energética, leyes de promoción de energías sostenibles, renovables, etc. Bueno, a ver, en términos de lo que hay que hacer es, ahora que se está posibilitando la rentabilización, es momento de establecer hojas de ruta, o sea, definir un conjunto de lineamientos, no sé, a 10, 20 años, que permitan definir, bueno, qué acciones debe cada actor tomar, porque no es solo el Estado apalanca a través de licitaciones, a través de, digamos, de licitar una cantidad de megawatts, digamos, para meter al sistema, y en general lo hace, digamos, no pensando en rentabilizar, en que sea competitiva la licitación, sino en favorecer la creación de un mercado. Pero para crear ese mercado se necesita capacitación dentro del sector financiero, o sea que los bancos sepan evaluar proyectos de estas características, y hay que articular, digamos, una mayor coordinación con las asociaciones profesionales, las asociaciones de importadores, digamos, y con el vínculo académico, ofrecer una oferta académica que permita capacitar a toda la gente que se requiere para que se genere este caldo de cultivo para que haya un mercado. Ahí, con esto creo que respondí. Sí, tenemos también varias preguntas vinculadas entre sí con relación al tema de la hidroenergía. Nos pregunta Julia López que si se consideran las grandes presas hidroeléctricas como energía renovable por el tema de los efectos medioambientales. En la misma línea nos hace una pregunta Franz Orlando, que dice que al decir vulnerabilidad de las hidro al cambio climático, que si este concepto incluye las alteraciones o daños a los ecosistemas y biodiversidad por tema de las infraestructuras de las represas, perdón. Y también relacionado al tema de hidroenergía, nos pregunta Ulcia Urrea de México, si dentro de la clasificación de hidroenergía se encuentra la energía oceánica. A ver, bueno, respecto a la energía mareomotriz, no hay una penetración muy importante, no hay, digamos, los costos son altos, el costo de mantenimiento es alto y no está dentro de los casos líderes de tecnologías, ¿no? Se puede considerar, pero es algo que, digamos, dado los costos involucrados, no es competitivo todavía. En relación a la hidro, bueno, lo de la vulnerabilidad del cambio climático, ahí está comentado, básicamente porque OLAD realizó los estudios para Centroamérica, los países de Centroamérica, y en este momento para los 5 países de la región andina, sobre el análisis de la vulnerabilidad de las centrales hidroeléctricas que hoy existen al cambio climático. O sea, va a hacer una evaluación de ver si va a bajar la hidraulicidad, ver cómo va a modificarse el caudal de los ríos y cómo eso va a afectar la capacidad de generación de estas centrales. No es que esté analizando una, digamos, la situación del impacto medioambiental de las hidroeléctricas. Por un lado eso.
Por otro lado, digamos, y esa fue una gran discusión hubo varios años donde se debatía si la gran hidro se consideraba renovable o no por esos impactos ambientales. Los países centrales no preferían trabajar con las no convencionales, pero digamos, y ahí había intereses político-económicos, ¿no? O sea, los países más desarrollados son los que tienen tecnología y tienen las patentes y ganan con esas patentes, y obviamente defender a ultranza las no convencionales es también parte de un negocio, ¿no? Esa es una opinión personal, me parece que... Pero bueno, en los debates de las COP, de las cumbres de cambio climático, la energía hidro es considerada una energía renovable. Yo particularmente no soy un detractor de la gran hidro, yo creo que tiene su potencial, generan impactos positivos al desarrollo, hay que tener una mirada también económico-social importante, y bueno, igualmente a nivel de, como mostraba antes, no todos los países tienen un potencial de gran hidroeléctrica grande por desarrollar, ya están llegando a su límite, su capacidad instalada, con lo cual lo único que da para trabajar es en términos de la pequeña hidro, cuyo impacto ambiental es bajo, ¿no? Ok, gracias Andrés. Otra pregunta viene de Eduardo Durán y nos pregunta si se ha hecho investigación sobre la incidencia de subsidios a los combustibles fósiles y su probable traslado gradual a la generación de energías limpias. Quizás relativamente, o sea, vinculado, porque tengo muchísimas preguntas y tenemos poco tiempo, pero otra, también por esa línea, Kelly Regalado nos pregunta si tiene conocimiento de alguna aplicación de energías renovables en otras industrias de energías convencionales, petróleo y gas, ya sea por responsabilidad social o para generar un balance de ambas formas de energía. A ver, recuerdo un gráfico de IRENA. IRENA es la organización internacional que trabaja en detalle el tema de las renovables. Un gráfico donde mostraba cómo la caída del precio del crudo obviamente atenuó, generó una disminución en los subsidios, porque se compensó esa caída con la baja de subsidios, para mantener el precio no hacerlo bajar tanto, y que eso a la vez generó un aumento en el subsidio de energías renovables. O sea, se veía que una curva bajaba y otra subía. Así que, en efecto, hay una sustitución, se está dando, y bueno, la idea es esperemos que desde la perspectiva de muchos países, ¿no?, de los productores, que los precios no sigan del crudo, no suban, y eso va a permitir promover más el uso de renovables. La otra pregunta no la recuerdo, si me pueden detallar. Sí, bueno, una era sobre los subsidios a los combustibles fósiles y su posible traslado, y la otra era sobre alguna aplicación de energías renovables en industrias de energías convencionales, petróleo y gas, ya sea por responsabilidad social o para generar un balance. Bueno, sí, hay en muchos países se están dando proyectos demostrativos, otros no tanto, proyectos de valor compartido, como se dicen, que están promoviendo tanto a nivel hogareño, a nivel residencial. El tema, por ejemplo, de calentamiento solar de agua es un tema súper importante para algunas regiones, hay un potencial grande, y sí se trabaja, hay una cantidad numerosa de proyectos. Yo en este momento así no puedo ponerme a citar, porque son proyectos de pequeña escala, no hay o sea, son experiencias que se realizan a escala local, porque requieren el esfuerzo local. En el caso de OLADE,
Nosotros hemos desarrollado 3 proyectos, uno en Guyana, otro en paneles solares en un caso, una pequeña hidro en el caso de Guatemala, y incorporamos un esquema de generación renovable con proyectos de emprendimientos productivos, secadoras de semillas, por ejemplo, o de frutas, secadoras de carpintería, alimentadas por energías renovables, y ahí hay un componente de desarrollo local, donde al final el éxito o fracaso de los proyectos no depende tanto de actores externos, sino de la sostenibilidad de las comunidades locales o de la coordinación, ¿no? Y hay que, en general, proyectos en los que participan mujeres en forma coordinada, tienen más éxito, hay menos pelea, hay más coordinación, Perdón, Andrés, con el sistema de microcrédito. Está entrecortando un poco, quizás sí. pudiera quitar un momentito la cámara para que, porque se nos está entrecortando, debe ser un poquito. Gracias. Ok. Tengo muchas preguntas más. Muchas gracias a todos por sus preguntas y las disculpas del caso porque no voy a poderle pasar todas a Andrés, porque aquí tenemos que darle la palabra a Daniela, que es nuestra segunda panelista. Solamente una más, Andrés, y las demás son bastante específicas de países, de repente podemos hacértelas llegar después. Una más, la última que te voy a hacer es, pregunta Aldo Cosquillo, si se tiene un dato aproximado del capacity credit de las renovables en Latinoamérica. Esto con respecto a la seguridad energética. Sí, o sea, la capacidad de crédito se refiere a financiamiento de proyectos por la banca privada, si me lo podría especificar. No, sí, solo eso me dice la pregunta, pero bueno, no, si no después, si Aldo aquí nos especifica, te la podemos hacer llegar después. Yo sé, Andrés, que se tiene que retirar, entonces, si al final nos queda tiempo, podemos hacer algunas más de las preguntas, quizás Daniela nos pueda ayudar también. Voy entonces a darle la palabra a Daniela Roth, quien como les decía, muchas gracias, Andrés, por tu presentación. Un gusto, mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola a todos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, te escuchamos. Entonces te doy la palabra. Como les decía antes, Daniela es la coordinadora de NAMAs de energía del Ministerio de Energías y Minas del Perú y nos va a presentar los NAMAs de energías renovables conectado y no conectado en el Perú. Adelante, Daniela. Bueno, muchas gracias. ¿Se puede ver la pantalla, cierto? Sí. Ya, muy bien. Bueno, estoy presentando estos NAMAs que mencionaste de energía renovable que estamos desarrollando en Perú. Es un proyecto que se llama NAMAs de energía, que está financiado por GEF, también con colaboración con PNUD y ayuda en la NAMA de RER no conectado, o la nueva nombre que estamos usando es Acceso Universal a la Energía Sostenible, y tenemos ayuda de GIZ en el desarrollo de este NAMA. Bueno, básicamente el contexto de desarrollo de este proyecto es la situación de cambio climático que estamos enfrente. Todos sabemos que es una situación grave y básicamente ahora es el momento para tomar acciones concretas para reducir estos impactos que estamos viendo. En Perú somos el tercer país más vulnerable en el mundo y eso es para varias razones, pero podemos ver en los últimos huaicos en este año cómo estuvimos impactados por estos eventos grandes de inundaciones y huaicos, y básicamente nos ha mostrado bien claramente que no estamos preparados para los eventos que están viniendo asociados con cambio climático, en términos de infraestructura y preparación, etc. Entonces ahora estamos enfrente de un momento de decisiones y compromiso. Tenemos que desarrollar un futuro sostenible que también está alineado con los compromisos que hemos puesto en la conferencia de COP21 en París en diciembre de 2015. Y básicamente el compromiso que hemos presentado como país era para reducir las emisiones por 30%
20% por el año 2030. Eso es con 20% de iniciativas del país y el otro 10% está asociado con colaboración y financiamiento internacional. Bueno, ese es un objetivo bien ambicioso y toca a todos los sectores. Eso es la última inventario publicado en 2012. Ya estamos finalizando este 2014. Pero básicamente se puede ver la distribución de emisiones en los diferentes sectores USCUS, más que todo relacionado a temas de deforestación, con agricultura en la selva, otras actividades como minería, etcétera. Bueno, casi 5% de desechos y energía representa 16% y el sector de transporte un poco más de 10%. Combinado, estos dos representan 26% del sector energético. Y en este sector energético, incluyendo transporte y energía, es donde estamos entrando con este proyecto de Namas de Energía. El proyecto se comenzó en el último año, en abril, y desde este momento hemos desarrollado los conceptos y estudios diagnósticos para el desarrollo de 4 NAMAs. Los 4 NAMAs se están presentando aquí en la lámina. La primera enfocado en como el low hanging fruit, ¿no? En la eficiencia energética. Ahí estamos básicamente capturando diferentes iniciativas del Estado de esta Dirección General de Eficiencia Energética, donde estamos basado como proyecto. Y estas iniciativas se incluye, por ejemplo, el etiquetado de eficiencia energética, que ha sido reglamentado en este año, auditorías mandatorias en el sector público. Estamos desarrollando un registro de ESCOs que pueden ofrecer las auditorías al sector público. También estamos evaluando como modos para promover eficiencia energética en el sector privado, aprovechando, por ejemplo, este registro de ESCOs que estamos desarrollando. Estamos proponiendo el desarrollo de un fondo de eficiencia energética que puede ayudar a financiar las auditorías en el sector privado y también proporcionar financiamiento para la implementación de recomendaciones. Estamos desarrollando programas de transformación de iluminación y bueno, al final la idea es para dar más accesibilidad de los diferentes sectores privado, residencial, comercial e industrial, además del sector público, a estas medidas de eficiencia energética. Bueno, el segundo NAMA que voy a presentar hoy día es la promoción y desarrollo de energía renovable conectada a la red. Ahí estamos entrando en niveles y proyectos de escala industrial o de gran escala. Y básicamente evaluando cambios normativos que se puede resultar en aumentar la contribución de estos renovables no convencionales. La tercera NAMA que estamos desarrollando es enfocada también en el uso de energía renovable, pero en este caso estamos enfocando en áreas y zonas y comunidades fuera de la red central, que se llama el CEIN. Estamos incluyendo temas de más que todo cocción limpia y electrificación rural y también con beneficios que mejoran la calidad de vida, como por ejemplo calefacción. Y bueno, la cuarta NAMA que nos vamos a presentar hoy está enfocado en la promoción de eficiencia energética en el sector transporte, con la promoción de transporte eléctrico. Ahí estamos evaluando varias iniciativas, pilotos, cambios normativos para la promoción de transporte eléctrico, específicamente buses, y como segunda etapa, vehículos ligeros, incluyendo particulares y también taxis. Entonces, desde abril hemos desarrollado los conceptos, estamos terminando los estudios diagnósticos y ya estamos en la etapa de diseño detallado de estas 4 NAMAs. Bueno, comenzando con la primera NAMA enfocada en energía renovable, es la NAMA de RER conectado. Básicamente tenemos una política acá en Perú, esta es la política energética hasta 2040 y se incluye varias prioridades, incluyendo la utilización de fuentes renovables, promoción de eficiencia energética, acceso universal a la energía, que es la otra NAMA que voy a presentar también. Bueno, eficiencia en la cadena productiva, minimizando los impactos ambientales y bajas en emisiones, el desarrollo sostenible y también integración con los mercados energéticos en la región. Y en todos estos objetivos mencionados, los 2 NAMAs que estamos presentando hoy día tocan varios temas.
Entonces, el punto de eso es que está perfectamente alineado con la política energética y lo que falta es la implementación a nivel de reglamentación y normas. El marco normativo que tenemos en este momento incluye varios decretos legislativos, decretos supremos. Estos son los 4 como más relevantes para estas 4 NAMAs, enfocadas en la promoción de energía renovable. También reglamentos que están asociados con la definición de los términos incluidos en el reglamento, como por ejemplo potencia firme, cómo definimos la potencia firme de las energías renovables. Eso es una barrera en este momento en Perú que, de acuerdo al Decreto Supremo número 24 en 2013, el reglamento dice que la potencia firme de energía renovable no convencional intermitente, que se incluye solar, eólica y mareomotriz, debe ser definido por COES, que es la organización encargada en el sistema de transmisión. Y hasta la fecha, COES ha definido este procedimiento técnico para definir potencia firme para estas fuentes como cero. Entonces, sigue teniendo una potencia firme de cero, lo cual previene que se puede participar en mercados libres y regulados. Esto consideramos una de las barreras principales en Perú para la promoción de energía renovable. Y estamos evaluando varios modos para proponer cambios a esta restricción. También hay un reglamento que se promueve el uso de energía renovable en áreas no conectadas. Y la cuarta que presentamos es el decreto que presenta el tema de generación distribuida. Eso es algo que está pendiente todavía, mientras que tenemos el decreto legislativo, falta el reglamento que tiene más detalles en cómo vamos a implementar la generación distribuida, qué estaría el mecanismo financiero, etc. Entonces, en este proyecto también estamos evaluando a través de pilotos y estudios diagnósticos modos para promover el uso de generación distribuida y también consideraciones que puede ser considerado dentro del desarrollo de este reglamento. Entonces, la enfoque de este NAMA de reconectado es, uno, para desarrollar herramientas de planificación energética, apoyando con el desarrollo de un nuevo plan energético nacional. Esto puede ayudar para dar una mayor una meta más alta que lo que tenemos actualmente, que es de acuerdo al Decreto Legislativo 1002, actualmente define la meta nacional de energía renovable y no convencional de 5%. Eso es 5% de la demanda del país de energía total. Entonces, esto ha sido introducido en 2008 y han implementado las subastas para alcanzar esta meta a partir de 2010. Hasta la fecha estamos cerca del 5%, entonces cada 5 años, de acuerdo a ese decreto legislativo, se menciona que debería revisar esta meta. Entonces, ahora estamos entrando en 2018, que es la próxima periodo de 5 años de revisión de esta meta. Entonces, como proyecto, estamos incluyendo varias propuestas y evaluaciones técnicos y también desarrollo de herramientas de planificación para ayudar a sustentar un aumento en este 5%. También en nuestros estudios hemos evaluado el procedimiento de potencia firme y hemos propuesto una definición que se da un número, una cifra de potencia firme que básicamente es igual al promedio de factor de planta de las plantas solar y eólica. Bueno, y también mareomotriz, pero hasta la fecha no tenemos mareomotriz en el Perú. Entonces, la propuesta que ha salido de esta consultoría ha dicho que deberíamos usar este factor de planta como el valor de potencia firme para que los proyectos intermitentes solar y eólica pueden participar en los mercados libres y regulados de acuerdo a ley. Pero bueno, entonces esto estamos esperando que va a ser considerado en un cambio normativo y con esto podría cambiar totalmente las oportunidades para las renovables. Bueno, también, como mencioné, estamos promoviendo las energías renovables a través del reglamento de generación distribuida que está faltando y pendiente todavía. Eso es para la promoción de auto y cogeneración, autogeneración aprovechando los renovables. Entonces, ¿qué creemos que podemos hacer como proyecto? Es cuando, bueno, ya está publicado el reglamento, podemos dar iniciativas, programas de difusión y evaluar diferentes mecanismos de financiamiento para asegurar que la gente que quiere implementar sistemas de autogeneración pueden aprovecharlo y puede reducir las barreras
para su desarrollo. También estamos en el proceso de desarrollar un piloto, un proyecto piloto que queremos instalar 5 sistemas a nivel país de sistemas fotovoltaicos, uno acá en el ministerio y 4 en diferentes universidades públicas, para mostrar la variabilidad espacial y también temporal de sistemas fotovoltaicos, que puede ayudar en dar una idea de la generación, la diferencia en producción, la sazonalidad o estacionalidad de producción y generación de sistemas, y también dar una idea de qué tipo de mecanismo financiero puede ser usado y más apropiado en el país para la promoción y asegurando que esos proyectos de autogeneración, por ejemplo, sean factibles y rentables para los usuarios. Entonces, estamos esperando lanzar este proyecto piloto en el próximo mes, una licitación, y nos gustaría, tener todos los sistemas instalados al final de este año o a principio del siguiente año, y básicamente para colectar un año de datos que puede ser bien útil en el desarrollo de este reglamento. Otro tema que estamos tocando es los costos marginales del sector de gas. Es bien conocido por todos que el sector de gas es bien distorsionado en este momento. Están subdeclarando los costos marginales antes el COES, que está encargado en el sistema de transmisión, y como resultado tenemos un mercado marginal bien bajo, con precios de más o menos $14 por megavatio hora, que resultan en bastante problemas en el sector, especialmente para la subasta que tenemos, porque resulta en un subsidio percibido, un pago por los usuarios finales, pero también se causa distorsión porque no es un precio transparente y sincera en términos de costos reales de generación. Entonces, dentro de nuestros estudios diagnósticos hemos evaluado este tema, y dentro del estudio se han propuesto varias alternativas y soluciones para eliminar esta distorsión del sector, para que podamos tener un sector más competitivo y abierto a todas las diferentes fuentes, incluyendo los renovables. Y las últimas evaluaciones están más como alternativas. Una alternativa a la subasta RER, por ejemplo, en Chile están implementando subastas de bloques horarios que ha presentado oportunidades para energía solar más que todo. También cuotas para los distribuidores, que también están implementando en Chile y otros países. Unos países en Europa están evaluando mercados marginalistas, liberalizados, que es muy interesante para Perú también, porque se puede permitir un mercado competitivo. Entonces, dentro de todas estas propuestas estamos evaluando varios mecanismos y proponiéndolos para que se pueda abrir la puerta básicamente para la entrada de renovables. ¿Por qué renovables son tan interesantes en Perú? Bueno, como se puede ver en este mapa, hay un resumen de los diferentes potenciales. Eólica tenemos más de 22 gigavatios de potencial realizable, factible, mayormente en la costa. Hasta el momento solamente estamos aprovechando 239 megavatios instalados. Entonces, la potencial es mucho mayor, no solo de lo que está instalado, pero mucho mayor de la demanda nacional, que en su máximo en 2017 ha sido 6.5 gigavatios, y como ves tenemos 22 gigavatios solamente de potencial eólica. Biomasa, biogás, también tenemos bastante potencial. Ahí se entra en temas un poco más controversiales, complejos, porque con biomasa queremos asegurar que evitamos el tema de deforestación en la selva. Entonces, no puede decir que la potencial del país es lo que deberíamos usar. Entonces, por eso no hemos puesto la potencial, pero es cerca de 1 gigavatio, aprovechando solamente los desechos y residuos. En geotérmica hay 3 gigavatios hasta 3.5 gigavatios. Hasta el momento no hemos instalado ningún proyecto geotérmica a nivel masivo, pero es posible en futuro subastas se puede incluirlo. Por el momento tenemos precios un poco más altos que los precios de solar y eólica, entonces no son tan competitivos, pero lo que se puede ofrecer es un factor de planta bien atractivo de 80 hasta 90 y algo %. La potencia solar, todavía no tenemos una estimación de la potencial a nivel país, pero estamos como proyecto colaborando con NREL en los Estados Unidos, y
Esperamos en los próximos meses vamos a desarrollar la herramienta Geospatial que ellos tienen en NREL para desarrollar un atlas actualizado, pero que también puede dar una estimación de la potencial a nivel país. Hemos escuchado en varias estimaciones entre, bueno, 15 hasta 25 gigavatios, puede ser mucho más también. Entonces, en los próximos meses esperamos tener esta cifra más definido con la ayuda de NREL. Y bueno, la última es hidroeléctrico que tienen en toda la región. En Perú tenemos una potencial aproximadamente de 69 gigavatios, pero es importante para descartar que eso es toda la potencial y no necesariamente los proyectos que deberían ser desarrollados. Y vamos a discutir esto en un rato. Bueno, hasta la fecha aquí son los proyectos instalados mayormente a través de la subasta RER que tenemos cada 2 años. La subasta debería haber salido este año, pero se demoró por razones de sobreoferta y también porque hay que revisar si van a aumentar esta cifra, porque ya estamos cerca de 5%, entonces para justificar una nueva subasta debería tener un número que es significativo, porque si no, no va a poder entrar nuevos proyectos, porque solamente va a tener el objetivo de 5%. Bueno, pero considerando las últimas subastas que hemos tenido 4 hasta la fecha, se puede ver los proyectos, 5 proyectos solar en el sur, 4 proyectos eólica en la costa y también los 4 proyectos de biomasa, biogás que han desarrollado hasta la fecha. En términos de hidro, hay bastante hidro. Perú es un país con una historia larga de hidroeléctrica. Anteriormente eso ha sido la mayoría de generación a nivel país, pero como mencioné es importantísimo que descartamos que no todos los hidros deberían ser desarrollados. A este tipo arriba, que es más como en la selva con bajo pendiente, que resulta en un área bien grande de inundación. Esto puede resultar en la recolección de material orgánica, que resulta en generación de metano, y no necesariamente está una fuente considerado ambientalmente limpia, y tampoco no deberíamos desarrollarlos a través de los impactos sociales y ambientales asociados. Hay otros proyectos como en el centro que tienen mucho menos impactos ambiental y social, y eso es más como estos proyectos de pendiente y no necesariamente de reservorios. Y en el foto abajo se puede ver el otro que es más como de forma escala pequeño, que solamente está usando un tubería y ahí tiene mucho menos impactos todavía. Entonces es importante en Perú descartar que sí hay 69 gigavatios de potencial, pero casi la mitad de esto probablemente no debería ser desarrollado considerando los impactos ambientales y sociales que se puede traer. La potencial eólica es bien alta, especialmente en la costa. Es importante descartar que mientras de que hay alta potencial también en los Andes, como se puede ver en el centro norte, cerca de Cajamarca, por ejemplo, estas áreas también tienen alta altura. Entonces, sabemos que con energía eólica, cuando se sube en la altura, reduce la densidad de aire, que puede resultar en una menos producción. Sin embargo, la alta altura también tiene alta velocidad y la producción de energía está proporcionado a la velocidad cúbito. Entonces ahí podemos ver que sí todavía hay potencial, solamente hay que eliminar un poco de eficiencia que se puede perder por esta altura. Pero mayormente la potencial y los proyectos más factibles que estamos viendo están en la costa y la potencial es altísimo. Y no solamente la potencial de generación, también podemos ver que en esos gráficos a la derecha se puede ver la variabilidad interanual, diario, y también a un nivel estacional es bien bajo. Solamente estacionalmente tenemos una reducción enero hasta abril, que por suerte está asociado con la época de lluvia. Entonces, la generación eólica y hidro complementan muy bien en términos de generación final. Tiene factores de plantas excelente, de 50% hasta 60% y más. Entonces, lo que estamos viendo es que Perú es un país perfecto para el desarrollo de proyectos de energía eólica. Y también lo que hemos visto en la última subasta es que puede producir
precios de un PPA de 20 años, entre los más bajos en el mundo, de $36 por megavatio hora, que es un costo bien atractivo. Enfocando en el tema de energía solar, como se puede ver en este mapa, toda la costa tiene excelentes recursos solares. Estamos viendo en el sur, más que todo, que tiene entre el mejor del mundo. Había bastante desarrollo de energía solar en el norte de Chile y en el sur de Perú es casi igual a la potencial que tiene el norte de Chile. Entonces, eso es una fuente de energía renovable no aprovechado todavía solo con esos 5 proyectos que han ganado en la subasta, y hay otros proyectos nuevos que van a entrar a través de esta cuarta subasta, pero hay mucho más potencial que podemos aprovechar en diferentes modos, en sistemas fotovoltaicos, como en generación distribuida, como se puede ver en la foto arriba, hasta proyectos minería. Esto es un ejemplo de un torre de energía solar concentrado combinado en un sistema híbrido con fotovoltaica. Este puede dar, como se puede ver en este foto abajo de Solar Reserve de Chile, un perfil casi 100%, de un factor de planta de casi 100%, que es totalmente atractivo y se va en contra de lo que dice el mito, que energía solar no se puede producir energía constante. Entonces, en este caso, el torre de sal fundida actúa como la batería termal, lo que puede resultar en un abastecimiento energético de 24 horas por día, que es perfectamente aplicable a este tipo de proyecto en el centro del desierto, como una mina grande, para proporcionar 100% de la energía con un poco de respaldo de otras fuentes híbridos, pero es una solución muy sostenible y bien atractivo en términos de costos. Bueno, también tenemos potencial geotérmica, mayormente en el sur. Estas 2 zonas que se puede ver en el sur, cerca de Arequipa y Puno, tiene el más potencial que tenemos en el país. Y bien parecido a lo que mencioné en sistemas solar concentrados, tiene un factor de planta muy atractivo, bueno, hasta 90% y más, que se da seguridad y también potencial firme a la sistema eléctrica. Entonces, cuando se dice ese mito que los renovables no puede dar confiabilidad y potencia firme en el sistema, no es el caso específicamente cuando estamos hablando de geotérmico, solar concentrado y también biomasa. Entonces, la potencial todavía no está aprovechado en el país, pero es alto, y hay varios actores que están dentro de Perú que están intentando para desarrollar proyectos, y lo que menciona, solamente falta en este momento inclusión en el sistema de subastas RER. Entonces, hay que cambiar un poco, si van a entrar en las subastas, hay que cambiar un poco las reglas de juego, porque un proyecto geotérmico toma como 7 años de desarrollo en términos de exploración hasta que se puede entregar a la red. Entonces, en las subastas red que tenemos, normalmente se da como 2 años antes de que hay que entregar, y si no, hay que dar como fuerza mayor o otra razón. Pero en este caso de geotérmica, sabiendo que va a demorar 7 años, debería cambiar las reglas de juego. Bueno, hasta la fecha podemos ver que ha cambiado de forma significativa la matriz. Anteriormente tuvimos una mayoría de hidrología. Ahora, a partir de 2004, ha entrado el gasoducto de Escamicea. Entonces, ya el gas está representando hasta 47% de la matriz eléctrica en este último año. Ha crecido de forma bien rápido, pero también estamos viendo en los últimos años crecimiento de energía renovable. Entonces, lo que nos gustaría ver es que en los próximos años, subasta o a través de otros mecanismos que he mencionado, que los renovables puede comenzar a desplazar el rol que tiene gas, que para usar el gas de forma mucho más estratégica, respaldando el sistema, pero aprovechando los renovables de forma mucho más masivo, y también creando un red mucho más diversificado, porque como hemos visto en otros países, Venezuela, Brasil, Colombia, cuando tiene un gran contribución de hidro en años de estiaje o de sequía, se puede perder la confiabilidad del sistema y sufrir bastante. Entonces, con un sistema mucho más diversificado que podríamos hacer en Perú, hay una excelente oportunidad de asegurar la seguridad y sostenibilidad de la producción en el largo plazo.
Este es una captura de máximo demanda en este año que se puede ver, es bien interesante. El perfil de demanda durante el día es bien distribuida y eso es diferente que lo que tuvimos históricamente. Podemos ver un gráfico acá a la izquierda, que bueno, nuestro sistema energético y toda la marca normativa está basado en el supuesto que el pico de demanda es dentro de las horas 6 hasta 11 en la noche. Y lo que podemos ver en el gráfico a la derecha, como hemos visto arriba en este gráfico de perfil actual, esta curva de demanda ha cambiado bastante. Y porque eso es interesante, porque anteriormente, una de las razones que renovables no deberían entrar en el sistema con potencia firme es que energía solar, por ejemplo, no puede generar durante las horas punta, entre 6 hasta 11. Ahora, viendo esta nueva curva de demanda, podemos ver fácilmente que durante las horas de generación solar, que sea, bueno, 8 o 9 en la mañana hasta la tarde, estas horas son perfectamente dentro de las horas punta de la demanda. Entonces, ya cambiando el perfil de demanda y también deberíamos cambiar el marco normativo para reflejar este cambio. Una otra barrera o razón que está usado para no distribuir renovables en Perú está en referencia a la sobreoferta. Hasta el momento tenemos una sobreoferta relativa a demanda de aproximadamente 70 y algo por ciento, pero las estimaciones, esto es un gráfico de COES, dice que a partir de 2021 esa sobreoferta ya no va a existir. Entonces, cuando estamos hablando de planificación energética, siempre hay que pensar en periodos más de 2 años, ¿no? Entonces, estamos viendo exactamente en 2020, porque ese proyecto de RER y, bueno, convencional es más tiempo todavía, pero se toma tiempo. Eso es una ventaja que tiene proyecto solar, es que se puede desarrollar un proyecto en 1 año, eólica 2 años, mientras que un gran hidro puede tomarse 10 años y convencionales hasta 5 años y más. De este gasoducto de Sur, que es un gasoducto nuevo, había varios retrasos en el desarrollo de este gasoducto, entonces no va a llegar en el 2019-2020 como planificado anteriormente, ya estamos hablando de 2025. Que resulta que vamos a tener a partir de 2021, cuando se acaba esa sobreoferta, entre 2021 hasta 2025, cuando entra probablemente el gasoducto sur, vamos a tener una brecha. Y durante este tiempo está previsto que van a tener que quemar diésel en las plantas térmicas en el sur. Abajo se puede ver una tabla que muestra el precio de mercado marginal que puede resultar con la quema necesaria de diésel. Y puedes ver que es una estimación de $284, mucho más que los precios de las subastas de energía renovable. Entonces, esa es una oportunidad perfecta para introducir energía renovable a través de la quinta subasta, que todavía está pendiente. Eso es un resumen de las subastas que tuvimos desde 2010 hasta la fecha, y puede ver que eólica y solar ha bajado de forma significativa desde su primera subasta, ahora con precios de $38 por eólica, ha sido unas ofertas de 36 y también solar de 48 y sigue bajando todavía. Podemos ver en esta figura a nivel mundial los últimos subastas que han sido realizados, y en Chile han alcanzado precios solar de $29 por megavatio hora y también precios comparables para eólica de 38. Entonces, ahora estamos entrando en el momento perfecto que todos sabemos, este grid parity, cuando los renovables, por lo menos eólica y solar, han llegado a este precio competitivo, bien competitivo. Estamos hablando de precios nunca vistos a nivel mundial y sigue bajando todavía a través de economía de escala, mejoras en tecnologías, etc. Y eso es mayormente atribuido a las iniciativas a nivel mundial para la promoción de energía renovable. Entonces, creemos que si podemos asegurar que salen estos cambios normativos que hemos mencionado al principio, atribuido a este NAMA, pero también colaborando con el Ministerio, colaborando con otras entidades en el sector, podemos asegurar que salen estos cambios normativos que pueden permitir una entrada de renovables de forma competitiva, que es lo que están pidiendo en este momento. No están buscando necesariamente subsidios, solamente están pidiendo una silla en la mesa, ¿no? Entonces, a través de potencia firme, a través de
cambios en el decreto legislativo para aumentar el 5% a través de nuevas formas de subastas y el reglamento de generación distribuida. Creemos que podemos en un momento bien cerca aprovechar bastante abundancia de recursos de energía renovable que tenemos en el país. En términos de las emisiones reducidas, estamos esperando lo más optimista. Eso es un escenario de 25% hasta 2030, pero ese es bien optimista. Obviamente, si estamos comenzando con 5%, ese es un cambio bien fuerte, pero no totalmente desalineado con lo que estamos viendo en otros países. Entonces, siempre hay que intentar para el cielo, pero también ser realista. Entonces, tenemos un rango dentro de este 5%, que es el caso actual, hasta un escenario bien optimista de 25%, donde podemos reducir 7 millones de toneladas por año de emisiones en este sector. Bueno, ese es el resumen de la NAMA de Red Conectado. Ahí estuvimos hablando de grande escala y ahora en el segundo NAMA de energía renovable estamos hablando de pequeña escala. Este es para la gente que falta acceso a electrificación rural, opciones de calefacción en la alta andina y también cocina limpia. Eso es un problema bien grave en el país. Cada año sufrimos, mucha gente, cientos de personas mueren y miles de animales mueren por año por este tema de friaje. Y eso es mayormente atribuido a la falta de acceso a tecnologías de calefacción efectivos, ¿no? Entonces, y más que todo relacionado a temas de recursos. Entonces, eso es un co-beneficio que estamos esperando podemos alcanzar dentro de este NAMA de acceso universal. En la foto arriba se puede ver este tipo de ambiente que estamos discutiendo. En la alta andina falta combustibles, falta materiales, entonces no solamente para calefacción, pero también falta materiales para cocción. Este verde, planta verde se llama yarreta, es una planta que toma hasta 3.000 años para crecer y eso es la única forma de material orgánico más de posta que tiene en esta zona. Entonces la gente sigue quemando yarreta mientras que es una planta en peligro. Entonces es mayormente por falta de otras alternativas, ¿no? Sigue usando velas. Y una de las fuentes de muertes más fuerte en el país es este tema de cocción con fogones abiertos o cocinas tradicionales. Entonces, todos esos temas estamos abarcando en este NAMA de acceso universal. Un componente es la evaluación técnica integrada de la potencial para energía renovable en zonas rurales para soluciones de electrificación, calefacción y cocción, entre otros usos. Estamos actualmente terminando la recolección y consolidación de un base de datos para cocción limpia y también electrificación rural para integrar en una mapa, un base de datos integrado, interactiva, disponible para el público, para aumentar el conocimiento de los recursos de energía renovable y también dar más acceso a las soluciones técnicas que en estas zonas. Estamos promoviendo diferentes cocinas limpias. Hasta la fecha solamente hemos hecho programas nacionales de cocinas de GLP y de cocinas mejoradas, pero también como proyecto NAMAS estamos evaluando en pilotos. En este momento estamos comenzando un piloto para evaluar cocinas solares, gasificadores, y también evaluando resultados de otros proyectos como biodigestores y evaluando la potencial para cocinas de inducción en las poblaciones que cocina con leña, pero sí tiene acceso a electricidad. Estamos haciendo propuestas para cambios normativos, por ejemplo, para ampliar el uso del Fondo de Inclusión Social Energética, que se llama FISE. Lo que queremos hacer es ampliarlo para incluir más tecnologías limpias, sostenibles, como diferentes tipos de cocinas limpias y también otras fuentes de energía renovable. Estamos también proponiendo para revisar la tarifa de 28, que es la tarifa básicamente usada para financiar proyectos de electrificación rural. Hasta la fecha, varias instituciones privadas y públicos han aprovechado esta tarifa para promover electrificación rural. Solamente se incluye fotovoltaica en este momento. El problema es que esta tarifa ha sido basado en áreas no tan alejadas. Entonces, ahora las
aproximadamente 4 millones de personas que falta acceso a la electricidad todavía, no pueden llegar a una solución con la tarifa como está. Entonces estamos comenzando una consultoría para evaluar esa tarifa y dar una propuesta para aumentarlo, asegurando que podemos llegar a las otras personas más alejadas. Y también estamos desarrollando en este momento el diseño de una escuela energética de capacitación para las mujeres en Perú. La idea de esta escuela es para aprovechar infraestructura existente, se llama tambos, son instituciones, centros comunales que están desarrollados para el Ministerio de Inclusión Social. Y básicamente estas instituciones y centros podemos usar para dar cursos a las mujeres en temas de electrificación rural, instalación, mantenimiento de paneles solares, uso de cocinas limpias, promoción de diferentes cocinas limpias y también desarrollo de empresarios para asegurar que esas mujeres dentro de sus propias comunidades pueden estar involucrados en el mantenimiento de los sistemas, asegurando su sostenibilidad de largo plazo, pero también comenzando empresarios para dar piezas de reemplazo y soluciones y tecnologías para asegurar el acceso. Bueno, dentro del Plan CC, que ha sido la presentación de varias medidas que podemos incluir asociado con el NDC, que hemos presentado en París, hay varias de estas iniciativas en el sector energético que están relacionadas a este norma de acceso universal. Eso es la combinación de energía renovable, generación distribuida, con paneles solares, electrificación rural con paneles solares y también las cocinas mejoradas. Y estamos tocando todos. Como se puede ver en este gráfico abajo. Sí. Sí, perdona que la interrupción, pero es que se nos está empezando a agotar el tiempo que tenemos programado para algunos. Quedan 5 Por minutos. Supuesto. Tenemos algunas muy bien. preguntas, entonces si puedes ir cerrando, porfa, para poder abordar algunas. Ok. Ya estamos terminando en este momento, entonces básicamente esa es la brecha que tenemos para cerrar, distribuido en los diferentes áreas del Perú. En términos de números, estamos en casi más de 500,000 casos que todavía falta para electrificación rural. Entonces, para cocción estamos evaluando que la principal fuente de emisiones en el país está atribuido a este consumo de leña para cocción. Y por eso estamos evaluando las diferentes cocinas. Arriba cocina solar es una de que estamos evaluando dentro del proyecto piloto para ver si funciona, especialmente en la Alta Andina. Eso es la escuela energética que estamos proponiendo y los diferentes puntos de los tambos que están distribuidos por todo el país. Básicamente el objetivo de eso es para salir del uso de mecheras, de fuentes contaminantes, de cocción, calefacción y electrificación y llegando a un nivel donde hay más capacitación de la gente que vive en estas zonas, más acceso a tecnología y acceso a financiamiento. Saliendo de este business as usual de emisiones que bien alta, mayormente atribuido a leña y yendo a un escenario mucho más bajo en términos de reducciones, mayormente atribuida a cocción, pero también en términos de electrificación. Entonces, bueno, terminando ahí y cualquier consulta, me puede enviar un correo también aquí. Muchas gracias, Daniela, por esa presentación tan completa e interesante. Muchísima información, pero muy interesante sin duda alguna. Así es que muchas gracias. Nos quedan, como decía, pocos minutos, pero quisiera hacerte al menos un par de preguntas. La primera de Eduardo Durán, quien por cierto te felicita por la presentación y agradece la misma. Él pregunta, ¿cuál es la importancia relativa de las barreras en el Perú para la promoción e introducción de energías renovables no convencionales? ¿Las políticas, las técnico-económicas o las socioculturales? Todos, todos son importantes y básicamente, bueno, políticamente la barrera principal, como mencioné, es esta voluntad de gobierno, ¿no? Porque seguramente tiene varios diferentes intereses y hay una historia bien larga de convencionales en el país. Entonces, creemos que eso es la barrera principal, es para un poco de cambio de chip, ¿no? Para que la gente en este país realice no solamente la potencial excelente que tenemos de los recursos, pero también que la tendencia mundial es que estamos yendo a estas soluciones más sostenibles, más limpias
y estamos muy bendecidos en Perú para aprovechar que tenemos todas estas fuentes en abundancia. La barrera principal, como dije, es que tenemos que eliminar la barrera de entrada de renovables en el sistema. Entonces, esto mayormente está atribuido al tema de potencia firme, que no tiene un rol técnico en la matriz, y eliminando esta barrera podría competir. De financiamiento, básicamente, como son competitivos hoy día, para renovables de grande escala, lo que falta es la habilidad de competir de una plataforma nivelizada, ¿no? En una mesa abierta a todos. Para no conectado, la barrera principal no es la tecnología, lo que estamos viendo es más este acceso a financiamiento y la forma de gestión de programas, ¿no? Entonces, lo que queremos es evaluar los programas existentes que han tenido éxito, mejorarlos y asegurar que estamos evolucionando con, por ejemplo, esta tarifa BT8. Hay que actualizarlo para los costos reales, porque en temas de acceso universal, cuando estamos hablando de gente muy alejado a la red, los costos son altísimos, porque puede tomar como 10 días para llegar a una casa. Entonces, es un tema bien complejo y las soluciones son bien complejos, pero están perfectamente delineados en los estudios, y si quieren evaluar en un mes, vamos a tener publicado nuestra página web del proyecto, y ahí vamos a poner todos los estudios diagnósticos y diseños que estamos haciendo, que tiene bastante información y resúmenes de todas las barreras que tenemos que superar. Excelente, gracias, Daniela. ¿Y esa página que mencionas Ajá. aún no está disponible entonces? ¿O se podría facilitar la dirección a esa página? Aún no tenemos, estamos en la consultoría este momento para finalizar el diseño. Entonces, por eso digo que un mes, pero cuando ya está activo en mi correo, en la firma de mi correo, yo voy a poner este enlace. Perfecto. Entonces, todo pueden acceder a toda la información que estamos desarrollando como proyecto. Excelente. Voy a, si no hay problema con vos, hacer un par de preguntas más, a pesar de que ya estemos en el tiempo, pero veo que hay mucho interés. Ulcía Urrea de México nos pregunta qué participación tiene la energía maremotriz en Perú y si hay alguna otra experiencia con energía oceánica. Sí, hay un proyecto, hay una empresa que se llama Atmosian, pero están desarrollando proyectos de nivel piloto. Hasta la fecha ha sido como, creo que 1 megavatio cada uno, cerca de Hilo. Eso es más al sur de Lima, en la costa. Dice que la potencial es altísimo. Dice que los precios que se puede generar cuando llega a una escala de utilidad son muy atractivos. La potencial de maremotriz es, yo entiendo, como 5 o 6 veces más la demanda nacional del país. Entonces, bien alto, pero todavía es para definir de forma formal, ¿no? Entonces, hasta el momento está en la etapa de piloto. Puedes ver en la página web de Atmosian el piloto, cómo han llegado. Yo creo que han avanzado un poco más en Chile, en los pilotos implementado ahí, pero sí, es algo bien interesante, y creo que en los próximos 5 años vamos a ver una participación mayor de esto. Entonces, cualquier cambio normativo que estamos impulsando al respecto a RER también incluye mareomotriz, ¿no? Porque eso está incluido con solar y eólica en temas normativos. Gracias. Otra pregunta viene de Yuri Romero, quien indica que se preocupan mucho en temas de energía, de generación de energía para un consumo cada vez mayor. Pero, ¿qué se está haciendo más bien para reducir el consumo de energía en las ciudades? Para reducir en eficiencia energética. Ya, básicamente, bueno, tenemos una NAMA enfocada en eficiencia energética que no he presentado hoy, pero es exactamente el objetivo de este NAMA, es para asegurar que estamos promoviendo los programas. En el ministerio tenemos, por ejemplo, guías que hemos desarrollado. Creo que hay 17 guías en diferentes sectores, y cada guía tiene una lista bien exhaustiva de recomendaciones de mejoras en eficiencia energética. También este año, en abril, se ha salido el reglamento de etiquetado de eficiencia energética, lo cual está enfocado en 9 equipos, y etiquetado desde 9 equipos. Incluye refrigeración, lavadoras, secadoras, motores, calentadores de agua, focos, balastes. Y básicamente la idea de esto es para comenzar a cambiar la cultura, ¿no? El cambio del chip.
pero esa es una etapa. La otra etapa es para cuando ya tiene implementado etiquetado, hay que también asociarse con MEPs o estándares mínimos. Entonces ahí podemos entrar en la reducción de equipos que están vendidos en el mercado peruano. Tiene MEPs en todos los países, mayormente enfocada en focos como incandescentes y estamos intentando para hacer igual acá. Al respecto al sector público, hemos avanzado bien con fichas de homologación que son parecidos a los MEPs, pero un poco más estricto también, y eso está mandatorio en el sector público. Entonces, en el sector público ya estamos comenzando con la implementación de estándares mínimos. Ahí estamos evaluando temas de, bueno, básicamente restringiendo lo que se puede comprar en el sector público, por lo menos en estos 9 equipos, y también hay un requerimiento que cada 2 años todo el sector público tiene que implementar auditorías de eficiencia energética y con el objetivo de llegar con las mejoras hasta 4 UIT, que es aproximadamente $5,000 en su factura de luz cada mes. Y como proyecto estamos intentando para promover el mismo, esas auditorías, implementación de medidas y acceso a financiamiento para el sector privado. Entonces queremos ver que están implementados en todos los sectores. Entonces hay varias iniciativas en proceso, por lo menos hemos alcanzado un programa de transformación de iluminación que vamos a implementar de 1,5 millones de focos. La etiquetado ya está implementado, las auditorías son mandatorios, estamos desarrollando el registro, entonces hay varias iniciativas ya en proceso. Okay. Otra pregunta de Gustavo Hernández, quien nos acompaña desde Bruselas, con respecto al tema de género. Pregunta, ¿cuál es la situación actual de la Escuela de Capacitación de Mujeres? ¿Se tiene en cuenta que la cuestión de género en el ámbito de energía va más allá del mero acceso, sino también al cambio de paradigma energético? Y por este cambio de paradigma energético, desde la perspectiva de género, se entiende un sistema descentralizado, local y cooperativo. Claro. Bueno, esta escuela de energética para la mujer es lo que creemos que va a ser uno de los legados más lindos de este proyecto. Es un tema bien importante en Perú y esta parte de nuestra normativa también para enfocar en temas de género. La idea de esta escuela es básicamente para comenzar con pilotos al principio y para crear algo que puede llegar a nivel nacional. Entonces, la idea es para tener un sede central, probablemente en Lima, que estaría como el centro administrativo, y con este sede se puede comunicar con las diferentes áreas en Perú donde han identificado oportunidades o interés de las mujeres en las comunidades. Lo que queremos hacer es fortalecer el rol de las mujeres en el sector energético. Porque las mujeres se pasan mucho más tiempo también en la casa, ¿no? Entonces se puede aprovechar los beneficios de cocción limpia, de electrificación, etcétera. 2, queremos fortalecer el rol que tiene la mujer en general en estas comunidades. Y 3, queremos crear empresarios, ¿no? Oportunidades de negocio. Entonces, a nivel país tenemos un programa de electrificación rural que va a llegar ojalá a 180,000 hasta 200,000 casas. Con sistemas fotovoltaicos, pero el tema pendiente todavía es cómo vamos a asegurar la sostenibilidad. Entonces, lo que queremos hacer es asegurar que las mujeres están bien vinculadas a la sostenibilidad de esos sistemas y tecnologías y también creando una oportunidad de trabajo, ¿no? Porque generalmente no tiene el mismo acceso a trabajo. Entonces, esa escuela va a ser exclusiva a las mujeres para asegurar que tiene el mayor acceso a información, capacitación, líneas de financiamiento y esas certificaciones para asegurar que tiene acceso al trabajo para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Es un trabajo bien grande, pero hay mucho apoyo solamente presentando el concepto. A casi todas las instituciones en Perú están bien interesadas, todos los ministerios para varias razones, Ministerio de Educación, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, están muy interesados en colaborar, las universidades también. Creemos que vamos a recibir bastante financiamiento porque es un tema bien vinculado a los objetivos internacionales de igualdad de género. Entonces, bueno, es ciertamente algo que va a tomar mucho trabajo y si alguien está interesado en colaborar con nosotros, estamos totalmente interesados en hablar con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias, Daniela. Ya por motivos de tiempo voy a dejar hasta ahí las preguntas. Quedaron algunas más, pero bueno, no sé si estás de acuerdo en que cualquier cosa también te pueden escribir directamente, ya que estaba ahí la dirección de correo, entonces cualquier cosa pueden escribirle a Daniela
o también a nosotros en el Slack y les podemos hacer llegar las preguntas a Daniela. Así es que muchísimas gracias, Daniela, por toda esa información. Y entonces ya para finalizar quisiera agradecer, bueno, al proyecto Apoyo a la Gestión del Cambio Climático Perú, con quien se organizó el webinar, y a los expositores Andrés y Daniela por su tiempo y por compartir con nosotros sobre este tema tan interesante de energías renovables en Latinoamérica. Y también agradecer a todos los presentes por su participación y por quedarse hasta un poquito más allá del tiempo que estaba previsto, también por todas sus preguntas y participación y comentarios. Así es que muchísimas gracias a todos y los esperamos en el próximo webinar. Ahí los pueden encontrar. Ahí también está el material del webinar, podrán encontrarlo en la página web de Let's Slack, como lo ven ahí en la pantalla, y les invitamos siempre a quienes no lo son aún a hacerse miembros también de la plataforma Let's Slack. Así es que muchas gracias a todos.